Mi nombre es Sofía Morales, tengo 27 años y nunca pensé que la muerte de mi abuelo desentrañaría los secretos más oscuros de nuestra familia. Cuando recibí esa llamada sobre la lectura de su testamento, no tenía idea de lo que me esperaba. Esa mañana en la gasolinera, un vagabundo desaliñado me agarró del brazo. Con ojos claros y urgentes, me advirtió: no te lleves ese coche. Saben que vas a venir. Lo descarté como un loco, pero se me heló la sangre cuando me di cuenta de que sabía mi nombre. Si alguna vez has recibido una advertencia que luego te salvó la vida, deja un comentario abajo sobre tu experiencia, dale a me gusta y suscríbete para ver cómo este extraño se convirtió en mi inesperado ángel de la guarda en esta pesadilla familiar. Cuando era niña, mi abuelo, Joaquín Morales, era mi roca. Después del amargo divorcio de mis padres cuando yo tenía 8 años, los fines de semana en la hacienda del abuelo se convirtieron en mi santuario. Mientras mi madre, Daniela, y mi padre, Tomás, estaban demasiado ocupados destrozándose mutuamente por dinero y propiedades, el abuelo me enseñó a pintar. Su extensa hacienda tenía un estudio de arte con vistas al lago donde pasábamos horas con lienzos y acuarelas. El arte no se trata de la perfección, Sophie, decía, mientras su pincel danzaba sobre el lienzo. Se trata de la verdad. Siempre busca la verdad en todo lo que hagas. La verdad era algo que escaseaba entre mis padres. Mi madre se volvió a casar en un año con Ricardo Valdés, un ejecutivo bancario con una cartera tan impresionante como su ego. De repente, la mujer que una vez me preparaba almuerzos caseros organizaba galas benéficas y criticaba mi elección de ropa. La apariencia lo es todo ahora, Sofía, me sermoneaba mientras se ajustaba su pulsera de tenis. Tenemos una posición que mantener. Mi padre tomó el camino opuesto, volviéndose amargado y resentido. Alquiló un pequeño departamento en el centro y lo llenó de resentimiento. Tu madre y ese traje me desplumaron, se convirtió en su estribillo constante durante nuestras incómodas visitas de fin de semana. Me estafaron todo por lo que trabajé. Solo en la hacienda del abuelo Joaquín el mundo tenía sentido. Nunca tomó partido, nunca habló mal de ninguno de mis padres, pero sus suspiros de decepción cuando llamaban con excusas para saltarse las reuniones familiares lo decían todo. La familia no es perfecta, pequeña Sophie, me decía mientras me enseñaba a mezclar colores de pintura. Pero es todo lo que tenemos en este mundo. Recuérdalo. Lo recordé. Incluso cuando me mudé a Monterrey para seguir mi carrera artística después de la universidad, en contra de los deseos de mis padres. Mi padre quería que me uniera a su negocio de seguros. Mi madre y Ricardo pensaban que el arte era un pasatiempo encantador, pero no una carrera seria para alguien con conexiones. El abuelo Joaquín me ayudó en secreto con el depósito de seguridad de mi primer departamento, un estudio estrecho en Monterrey con luz del norte, perfecto para pintar. Durante 5 años, me las arreglé vendiendo retratos por encargo y trabajando en una cafetería. Mis pinturas de paisajes urbanos y gente común comenzaron a aparecer en pequeñas galerías. Estaba construyendo algo auténtico, aunque mi cuenta bancaria no lo reflejara. Luego llegó la llamada hace 2 semanas. El abuelo Joaquín, todavía vibrante a los 78 años, se había desplomado en su jardín, un ataque al corazón. Para cuando el ama de llaves lo encontró, ya se había ido. El funeral fue un asunto tenso. Mi madre, Daniela, orquestó todo como uno de sus eventos de caridad, más preocupada por los arreglos florales que por su propio dolor. Mi padre, Tomás, se paró torpemente con su novia de 20 y tantos años, mirando su reloj repetidamente. Mis primos, Aarón y Lilia, por parte de mi padre, al menos parecían genuinamente tristes. Todos habíamos pasado esos veranos mágicos juntos en la hacienda del abuelo antes de que las complicaciones de la edad adulta nos separaran. Pensé que ese sería el final. El abuelo sería enterrado, la hacienda se vendería y todos nos retiraríamos a nuestros rincones separados. Entonces, ayer, recibí una llamada del licenciado Serrano, el abogado del abuelo. Su abuelo insistió en que todos los miembros de la familia estuvieran presentes para la lectura de su testamento, dijo con su tono formal. Mañana a las 2 en la hacienda. ¿Es realmente necesario?, pregunté, pensando en otro día con mis padres en guerra. Don Joaquín fue muy insistente, señorita Morales. Dejó instrucciones específicas de que todos los miembros de la familia deben estar presentes o ciertas disposiciones serían invalidadas.
Así fue como me encontré empacando una bolsa de viaje, temiendo el viaje de 3 horas a mi santuario de la infancia que ahora se sentía como el escenario de una inevitable explosión familiar. Es solo un día, me dije, mirando mi reflejo en el espejo del baño. Mi pelo rojo estaba recogido en un moño desordenado, con ojeras bajo los ojos de las noches llorando hasta quedarme dormida. Entra, supéralo, honra al abuelo y vete. Poco sabía que el abuelo Joaquín tenía una última lección que enseñarnos a todos, y comenzaría con la advertencia de un extraño en una gasolinera. Mi alarma sonó a las 6 de la mañana. La lectura del testamento no era hasta las 2 de la tarde, pero quería tener tiempo de sobra para el viaje. El tráfico de Monterrey podía ser impredecible, y lo último que necesitaba era llegar tarde y darle a mi madre otra razón para sermonearme sobre la responsabilidad. Había organizado un Uber para que me llevara al lugar de alquiler de coches, pero mientras esperaba fuera de mi edificio de departamentos, mi teléfono sonó con un aviso de cancelación. ¿Genial? Simplemente perfecto. Entonces recordé que el viejo Volkswagen Jetta del abuelo todavía estaba estacionado en el garaje de mi edificio. Me lo había dejado hace meses cuando vino de visita, diciendo que el estacionamiento en Monterrey era demasiado caro para un alquiler. Solo manténlo a punto para mí, niña Sofía, había dicho con un guiño. Lo recogeré la próxima vez. Ahora no habría una próxima vez. No había conducido mucho el coche, solo lo suficiente para evitar que la batería se agotara. Era práctico, como siempre lo fue el abuelo, a pesar de su riqueza, un Jetta azul marino de 10 años, cómodo pero no llamativo. Agarré mis llaves y me dirigí al garaje. El coche arrancó sin problemas, y ver el volante de cuero con la pequeña mancha de pintura donde una vez lo había tocado accidentalmente después de una lección me hizo llorar. Casi podía oler la loción para después del afeitado del abuelo, la misma marca que había usado durante 40 años. El indicador de gasolina marcaba casi vacío, así que mi primera parada tendría que ser una gasolinera. Entré en la Pemex justo al lado de la autopista, estirándome mientras salía a echar gasolina. Fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie junto a la entrada de la tienda de la estación. Un hombre alto con barba canosa y ropa andrajosa, un cartel de cartón apoyado en su pierna que decía, «Veterano necesita ayuda». Nada inusual para una gasolinera de ciudad, algo en la forma en que me miraba directamente me hizo sentir incómoda. Cuando terminé de echar gasolina y volví a colocar la manguera, se acercó. «Disculpe, señorita», dijo, con una voz sorprendentemente articulada para alguien que parecía haber vivido en la calle. «¿Es usted Sofía Morales?» Me quedé helada. ¿Cómo sabía mi nombre este desconocido? «¿Quién es usted?», le exigí, con una mano buscando mi teléfono en el bolsillo. «Me llamo Javier Mendoza», dijo, manteniendo una distancia respetuosa. Conocí a su abuelo. Eso fue inesperado. ¿Cómo? Escuche con atención, interrumpió, sus ojos recorriendo la gasolinera. No se lleve ese coche a la lectura. Saben que va a venir, y no es seguro. ¿De qué está hablando?, pregunté, retrocediendo hacia la puerta del conductor. Don Joaquín intentaba protegerla, continuó. Yo trabajaba para él. Descubrió cosas sobre su familia, cosas que no quieren que usted sepa. Esto era una locura. Un vagabundo que afirmaba trabajar para mi abuelo millonario, diciendo que mi familia era de alguna manera peligrosa. Tengo que irme, dije, abriendo firmemente la puerta del coche. Javier asintió, aparentemente no sorprendido por mi reacción. Solo recuerde, cuando las cosas se pongan feas hoy, mire en la guantera. Don Joaquín le dejó la clave de todo. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo por la esquina del edificio. Mis manos temblaban mientras arrancaba el coche. Tenía que ser una coincidencia o una estafa. Quizás había visto mi nombre en algún correo en el coche cuando no estaba mirando. O quizás el abuelo realmente había sido amable con él, como lo era con todo el mundo, y los problemas de salud mental de este hombre habían torcido esa amabilidad en algo más significativo. Mientras me incorporaba a la autopista, su advertencia resonaba en mi mente. No te lleves ese coche. Saben que vas a venir. El viaje debería haber sido tranquilo. Era un hermoso día de principios de otoño, los árboles apenas comenzaban a insinuar su próximo cambio de color.
En cambio, cada kilómetro aumentaba mi ansiedad. Me encontré revisando el espejo retrovisor constantemente, esperando a medias ver a alguien siguiéndome. A mitad de camino hacia la hacienda, el Jetta hizo un extraño ruido de golpeteo. Me tensé, disminuyendo la velocidad ligeramente, pero el ruido no se repitió. ¿Había algo mal con el coche? ¿Era eso de lo que Javier me había estado advirtiendo? Mi teléfono sonó, el tono de llamada de mi madre. Lo conecté al Bluetooth del coche. Sofía, ¿dónde estás? La voz de Daniela llenó el coche, aguda de impaciencia. Ya han llegado todos menos tú. La lectura no es hasta dentro de 2 horas, mamá, respondí, mirando el reloj. Vamos a almorzar primero. Ricardo lo organizó. Es importante presentar un frente familiar unido antes de los procedimientos formales. Podía imaginarla perfectamente, de pie en la cocina del abuelo que siempre había pensado que estaba demasiado anticuada, dirigiendo al personal y mirando su reloj. Estaré allí tan pronto como pueda, prometí. No estarás usando el transporte público, ¿verdad? El horror en su voz era evidente. No, mamá. Conduzco el Jetta del abuelo. Hubo una pausa. ¿Esa cosa vieja? ¿Por qué traerías eso? Era conveniente, dije, sin mencionar la cancelación del Uber. ¿Hay algún problema? No, ningún problema, dijo rápidamente. Demasiado rápidamente. Solo date prisa. Hay asuntos familiares importantes que discutir antes de que llegue el licenciado Serrano. Colgó sin despedirse, al estilo típico de Daniela. Pero algo en su reacción al coche me molestó. ¿Por qué le importaría qué coche conducía? La hacienda apareció a la vista cuando giré en la carretera privada. La casa del abuelo se asentaba en 20 hectáreas de terreno, una hermosa mansión de estilo colonial que había estado en la familia durante 3 generaciones. De niña, me había parecido mágica. Ahora, mientras aparcaba en la entrada circular, sentía que estaba entrando en un campo de batalla. Las grandes puertas dobles de roble de la hacienda se abrieron antes de que pudiera llamar. Marta, el ama de llaves de mi abuelo durante 30 años, estaba allí con los ojos enrojecidos y una sonrisa forzada. Señorita Sofía, dijo cálidamente, atrayéndome a un abrazo que olía a abrillantador de muebles de limón y pan recién hecho. Qué bueno tenerla en casa. ¿Casa? Me di cuenta de que este lugar, más que ningún otro, había sido mi verdadero hogar. Y ahora probablemente se vendería, otra víctima de las fracturas de mi familia. Están en el comedor, susurró Marta, asintiendo hacia el sonido de los cubiertos tintineando y la conversación tensa. Prepárese, querida. Respiré hondo y caminé por el vestíbulo, pasando junto a los retratos familiares que narraban generaciones de Morales. El último mostraba al abuelo, a mis padres cuando todavía estaban casados, a una yo de 8 años a la que le faltaban los dientes de delante, y a mis primos a Aarón y Lilia. Parecíamos felices. Éramos felices entonces. El comedor quedó en silencio cuando entré. Mi madre estaba sentada en un extremo de la larga mesa de caoba, con su esposo Ricardo a su lado. Vestía de negro, su cabello rubio perfectamente peinado, diamantes brillando en sus orejas. Mi padre, Tomás, ocupaba el otro extremo, su novia, Brenda, luciendo incómoda con un vestido un poco demasiado revelador para una lectura de testamento. Mis primos, Aarón y Lilia, se sentaron juntos a un lado, ambos en sus 30 ahora, con sus propias vidas complicadas. Por fin, dijo mi madre, mirando su reloj. Llevamos esperando casi 1 hora. La lectura no es hasta las 2, mamá, le recordé, tomando el único asiento vacío entre Aarón y Lilia. Queríamos tener un tiempo en familia primero, interrumpió Ricardo, con su sonrisa de banquero que no llegaba a sus ojos. Para alinear nuestras expectativas. Alinear nuestras expectativas, repetí. ¿Qué significa eso? Mi padre se aclaró la garganta. Lo que Ricardo quiere decir es que debemos presentar un frente unido. Joaquín era impredecible en sus últimos años. ¿Impredecible? Me sentí a la defensiva de inmediato. El abuelo estaba tan lúcido como siempre la última vez que lo vi. ¿Cuándo fue eso exactamente?, preguntó mi madre con una mirada inquisitiva.
Lo visitaste con bastante frecuencia hacia el final, ¿no es así? Ahí estaba. La implicación de que de alguna manera había influenciado al abuelo para mi propio beneficio. Antes de que pudiera responder, las puertas del comedor se abrieron de nuevo y entró el licenciado Serrano. Era un hombre alto y delgado, con gafas de montura metálica y una expresión perpetuamente seria. Pido disculpas por la interrupción, dijo formalmente. Pero creo que la lectura estaba programada para las 2 en la biblioteca. Solo estamos almorzando en familia primero, dijo mi madre dulcemente. Señor Valdés, debo insistir en que nos atengamos al horario que estableció don Joaquín, dijo el licenciado Serrano. Fue muy específico sobre la hora y el lugar. La sonrisa de mi madre se tensó, pero asintió. Por supuesto. Nos trasladaremos a la biblioteca entonces. Mientras todos nos levantábamos, Aarón me apretó la mano debajo de la mesa. Qué bueno verte, prima, susurró. Aarón siempre había sido el pacificador, incluso cuando éramos niños. La biblioteca era la habitación favorita del abuelo, estanterías del suelo al techo llenas de todo, desde primeras ediciones hasta novelas de misterio de bolsillo. Su sillón de cuero todavía estaba junto a la chimenea, con un crucigrama a medio terminar en la mesa auxiliar. El licenciado Serrano tomó su posición en el escritorio del abuelo, organizando los papeles meticulosamente. Todos encontramos asientos, una línea invisible dividiendo el lado de la familia de mi madre del de mi padre. Antes de comenzar, dijo el licenciado Serrano, debo informarles que Joaquín Morales hizo cambios significativos en su testamento aproximadamente un mes antes de su fallecimiento. La tensión en la habitación se duplicó al instante. ¿Qué tipo de cambios?, exigió Ricardo. Todo se explicará a su debido tiempo, señor Valdés. El tono del licenciado Serrano dejó en claro que no se apresuraría. Don Joaquín estaba en su sano juicio y era plenamente competente cuando se hicieron estos cambios, atestiguados por mí y el doctor Reynoso. Hace un mes, la voz de mi madre se elevó ligeramente. Eso fue justo después de la última visita de Sophie, ¿no es así? Todos los ojos se volvieron hacia mí. Visité al abuelo por su cumpleaños, dije a la defensiva. Cenamos y pintamos juntos como siempre. Qué conveniente, murmuró mi padre. Tomás, advirtió el licenciado Serrano. Por favor, permítame proceder sin interrupciones. Joaquín anticipó la discordia y dejó instrucciones específicas. Por supuesto que sí, dijo Ricardo con un gesto despectivo. Joaquín siempre tuvo un toque dramático. Lilia, que había estado callada hasta ahora, de repente habló. ¿Podemos, por favor, mostrar algo de respeto? El abuelo Joaquín ni siquiera está frío en su tumba, y todos ustedes están actuando como buitres. La habitación quedó en silencio. Lilia siempre había sido la más parecida al abuelo, franca y de principios. Gracias, Lilia, dijo el licenciado Serrano con un asentimiento. Ahora, empezamos. Mientras se ajustaba las gafas y abría el documento formal, no pude evitar pensar en la advertencia del vagabundo. Saben que vas a venir. ¿Qué sabía exactamente mi familia? ¿Y qué había cambiado el abuelo en su testamento que los tenía a todos tan nerviosos? La primera revelación llegó rápidamente. A mi leal personal, que ha sido más familia para mí que algunos que comparten mi sangre, leyó el licenciado Serrano, dejó los siguientes legados. Marta recibió una generosa pensión y la casa de huéspedes de la propiedad. El jardinero, el chef, incluso el jardinero a tiempo parcial, todos recibieron regalos bien pensados y seguridad financiera. La boca de mi madre se tensó con cada legado al personal. Cuando el licenciado Serrano anunció que el abuelo había dejado 1,8 millones de pesos al refugio para personas sin hogar del centro, no pudo contenerse. 1,8 millones de pesos para vagabundos, le siseó a Ricardo. Está regalando nuestra herencia a gente que simplemente se la beberá. El refugio para personas sin hogar. Pensé en Javier en la gasolinera. ¿Realmente lo conocía el abuelo? La coincidencia parecía cada vez menos probable. Luego vinieron las reliquias familiares. Las valiosas pinturas que mi madre siempre había codiciado fueron al Museo de Arte local.
La colección de plata antigua que había tomado prestada repetidamente y nunca devuelto fue para Lilia. La colección de coches antiguos que mi padre siempre había insinuado que debería ser suya fue para Aaron. Con cada legado, la temperatura en la habitación parecía bajar aún más. No eran solo objetos sentimentales, eran activos valiosos con los que ambos padres habían contado claramente. Y ahora, dijo el licenciado Serrano, antes de proceder con la hacienda principal y los activos financieros, Joaquín solicitó que todos ustedes vieran un mensaje en vídeo que grabó una semana antes de su fallecimiento. Esto fue inesperado. Mi madre y mi padre intercambiaron miradas a través de la habitación, un raro momento de preocupación compartida. Mientras el licenciado Serrano preparaba la televisión y el reproductor de vídeo, recordé las palabras de Javier, mira en la guantera. ¿Debería excusarme y comprobarlo? Antes de que pudiera decidir, la pantalla parpadeó y allí estaba el abuelo Joaquín, sentado en esta misma biblioteca, mirándonos directamente. El abuelo Joaquín parecía más delgado en la pantalla de lo que recordaba, pero sus ojos eran claros y decididos. Estaba sentado en su sillón de cuero favorito, con las manos cruzadas en el regazo, el retrato familiar de días más felices visible en la pared detrás de él. Si están viendo esto, comenzó, con la voz ligeramente ronca pero fuerte, entonces he pasado a lo que sea que venga después. No estén tristes por mí. He tenido una buena vida, más larga que la de muchos y más corta de lo que esperaba. Sonrió, esa cálida sonrisa que me había consolado en tantos problemas de la infancia. He hecho cambios en mi testamento recientemente, como el licenciado Serrano les habrá dicho. Estos cambios no se hicieron a la ligera ni con prisa. Se hicieron con una cuidadosa consideración después de ciertos descubrimientos. El abuelo se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión se endureció. Durante años, he visto a esta familia fracturarse. He visto la codicia y la amargura reemplazar el amor y el respeto. Me culpé por no hacer más para sanar estas heridas. Pero recientemente, descubrí que la podredumbre es más profunda de lo que me di cuenta. Mi madre se movió incómodamente en su asiento. Mi padre de repente pareció muy interesado en sus zapatos. Daniela, el abuelo se dirigió directamente a mi madre, haciéndola estremecer. Tú y Ricardo han estado retirando sistemáticamente objetos de valor de esta casa durante el último año. Las cámaras de seguridad que instalé después de la primera pintura desaparecida los captaron llevándose una escultura de Zúñiga el mes pasado. Mi madre jadeó. Ricardo puso una mano firme en su brazo, su rostro inexpresivo. Tomás, continuó el abuelo, dirigiendo su atención a mi padre. Las discrepancias en la cuenta del negocio no fueron errores contables. Tengo copias de cheques con mi firma falsificada a nombre de establecimientos de juego. ¿Pensaste que no notaría la falta de 4 millones de pesos? El rostro de mi padre perdió todo color. Su novia, Brenda, lo miró en estado de shock. A Aarón y Lilia, la voz del abuelo se suavizó ligeramente. Han estado atrapados en medio de la guerra de sus padres durante demasiado tiempo. He tratado de protegerlos de ella, quizás en detrimento de ustedes. Mis primos intercambiaron miradas, la confusión evidente en sus expresiones. ¿Y Sofía? Los ojos del abuelo parecieron encontrarme a través de la pantalla. Mi Sofía artística, que ve la verdad pero a veces le falta el coraje para decirla. Has sabido que algo andaba mal en esta familia durante años, pero elegiste el camino de menor resistencia. Entiendo por qué, pero es hora de que eso cambie. Sentí las lágrimas ardiendo detrás de mis ojos. Tenía razón. Había evitado la confrontación, visitado cuando sabía que otros no estarían allí, mantenido la cabeza gacha y mis opiniones para mí. Lo que he descubierto sobre esta familia me ha roto el corazón, continuó el abuelo. Pero todavía creo que hay esperanza de redención. Por eso he estructurado mi testamento como lo he hecho. No se trata de un castigo, aunque pueda parecerlo para algunos de ustedes. Se trata de la verdad y las consecuencias. Respiró hondo, pareciendo reunir fuerzas. La mayor parte de mi patrimonio, incluyendo esta casa y mis participaciones comerciales, no se dividirá en partes iguales, como podrían haber esperado. En cambio, he creado un acuerdo específico que el licenciado Serrano explicará después de este vídeo. El abuelo se reclinó en su silla, pareciendo de repente tener cada uno de sus 78 años.
Una última cosa. La clave para entender todo está en el Geta. Sophie sabe cuál. El vídeo terminó abruptamente, congelándose en el rostro solemne del abuelo antes de ponerse negro. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, como si se rompiera una presa, estalló el caos. ¿De qué escultura de Zúñiga está hablando?, exigió mi padre, levantándose y señalando a mi madre. ¿Cómo te atreves a falsificar cheques del negocio familiar?, le gritó ella de vuelta. Ricardo estaba en su teléfono, presumiblemente llamando a su abogado. Brenda se deslizaba hacia la puerta, lamentando claramente su presencia en esta implosión familiar. Aarón intentó restablecer el orden. Todos, por favor. Esto no ayuda en nada. Pero fue mi madre quien dirigió toda la fuerza de su furia hacia mí. ¿Qué quiso decir con, la clave está en el Geta?, exigió, avanzando hacia mí. ¿Qué hiciste, Sofía? ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿Planeando qué? Me mantuve firme, aunque mi corazón se aceleraba. No tenía idea de nada de esto. Siempre fuiste su favorita, se unió mi padre, su rostro enrojecido de ira o vergüenza, no podía decirlo. Siempre la artística, la especial. ¿Lo convenciste de cambiar su testamento? Nunca haría eso. Entonces, ¿qué hay en el coche? La fría voz de Ricardo cortó los gritos. Joaquín lo mencionó específicamente. Recordé la advertencia de Javier en la gasolinera. No te lleves ese coche. Saben que vas a venir. No sé qué hay en el coche, dije con sinceridad. Pero voy a averiguarlo. Me di la vuelta para salir de la biblioteca, y para mi alarma, todos me siguieron, mi madre y Ricardo muy de cerca, mi padre no muy lejos de ellos, Aarón y Lilia siguiéndolos con incertidumbre, y el licenciado Serrano pidiendo un orden que nadie escuchó. Salimos a la entrada circular, donde estaba el Geta, el sol de la tarde brillando en su pintura azul marino. Llegué primero al coche, abrí de un tirón la puerta del conductor y me abalancé sobre la guantera. Dentro había una única unidad USB con una etiqueta escrita a mano, ¿la verdad? Dámela, exigió mi madre, extendiendo la mano para cogerla. La agarré con fuerza. No. El abuelo quería que yo encontrara esto. La señorita Morales tiene razón, el licenciado Serrano finalmente nos había alcanzado, un poco sin aliento. El testamento establece específicamente que cualquier objeto encontrado en el vehículo es propiedad exclusiva de Sofía. Esto es ridículo, siseó Ricardo. Joaquín claramente no estaba en su sano juicio. Ahí es donde se equivoca, señor Valdés. La nueva voz vino desde la dirección de las puertas de la hacienda. Todos nos giramos para ver un coche que se acercaba y para mi absoluto asombro, Javier se bajó. Pero este no era el vagabundo de la gasolinera. Este Javier llevaba un traje limpio. Su barba estaba cuidadosamente recortada, su porte seguro y profesional. A su lado había un guardia de seguridad uniformado que no reconocí. ¿Quién diablos es usted?, exigió mi padre. Javier Mendoza, respondió tranquilamente, acercándose a nuestro grupo atónito. Jefe de seguridad de Joaquín Morales durante el último año, y antes de eso, su socio de negocios durante 20 años. El rostro de mi madre se puso pálido como la muerte. Se tambaleó ligeramente, y Ricardo la sostuvo rápidamente. Eso es imposible, susurró. Javier Mendoza murió en un accidente de lancha hace 3 años. Los informes sobre mi muerte fueron muy exagerados, dijo Javier con una sonrisa sombría, y muy convenientes para ciertos miembros de la familia que pensaron que no notaría los fondos que se desviaban de nuestras empresas conjuntas. Mi padre dio un paso involuntario hacia atrás. No entiendo, dije, mirando entre Javier y mi familia conmocionada. Estabas sin hogar esta mañana. No sin hogar, corrigió Javier. Encubierto. Su abuelo y yo fingimos mi muerte, cuando empezamos a sospechar que alguien estaba malversando fondos de la empresa. He estado vigilando a su familia durante meses, reuniendo pruebas. ¿Pruebas de qué?, preguntó Aarón, tan confundido como yo. Robo, fraude, falsificación, enumeró Javier impasiblemente.
Todo documentado en esa unidad USB que Sofía sostiene, junto con confesiones en vídeo de varios cómplices que estuvieron muy dispuestos a hablar cuando se les ofreció inmunidad. Mi madre se derrumbó de repente contra Ricardo, quien la ayudó a sentarse en los escalones de la entrada de la mansión. Mi padre parecía que iba a vomitar. Don Joaquín quería manejar esto en privado, dentro de la familia, continuó Javier. Creía en las segundas oportunidades. Los cambios en su testamento reflejan esa creencia. El licenciado Serrano asintió solemnemente. Efectivamente. Si todos pudiéramos volver a la biblioteca, puedo explicar los términos completos ahora que ha llegado el señor Mendoza. Mientras todos nos dábamos la vuelta para volver adentro, Javier se puso a mi lado. Siento el susto en la gasolinera, dijo en voz baja. Don Joaquín quería que te advirtiera, pero no estábamos seguros de si tus padres podrían tener a alguien vigilando la casa. ¿Por qué yo?, pregunté, todavía aferrada a la unidad USB. ¿Por qué el abuelo me involucró en esto? La expresión de Javier se suavizó. Porque eras la única en la que todavía confiaba completamente. De vuelta en la biblioteca, la atmósfera se había transformado. La energía combativa anterior había sido reemplazada por un silencio pesado y lleno de temor. Mi madre estaba sentada rígidamente al lado de Ricardo, su rostro fijo en una sonrisa congelada que no llegaba a sus ojos. Mi padre mantenía la mirada en el suelo, lanzando ocasionalmente miradas venenosas a Javier. Incluso Lilia y Aarón parecían apagados, la realidad de la corrupción de nuestra familia hundiéndose. El licenciado Serrano conectó la unidad USB al portátil del abuelo, que se proyectó en la gran pantalla donde acabábamos de ver el mensaje del abuelo. Javier se paró cerca de la puerta, con los brazos cruzados como un centinela, asegurándose de que nadie se fuera. Antes de mostrar estos archivos, dijo el licenciado Serrano con gravedad, quiero dejar en claro que el deseo de Joaquín era la reconciliación familiar, no la persecución legal. Sin embargo, si los términos del testamento no son aceptados por todas las partes, estos documentos serán presentados a las autoridades competentes. En otras palabras, cooperen o enfrenten cargos criminales. La amenaza flotaba en el aire como una nube de tormenta. El primer archivo era una serie de vídeos de cámaras de seguridad. Las marcas de tiempo mostraban varias fechas del último año, mi madre y Ricardo entrando en habitaciones con bolsas vacías y saliendo con ellas llenas, primeros planos de obras de arte y antigüedades que ahora estaban conspicuamente ausentes de la mansión. 15 artículos en total, narró Javier impasiblemente. Valor de mercado de aproximadamente 36 millones de pesos. Solo los estábamos moviendo para guardarlos de forma segura, protestó débilmente mi madre. Joaquín se estaba volviendo olvidadizo. A su casa de descanso en Valle de Bravo, Javier levantó una ceja. Donde ya se han vendido 3 artículos a coleccionistas privados. Mi madre guardó silencio. Los siguientes archivos eran registros financieros, imágenes de cheques con la firma del abuelo que incluso yo podía decir que habían sido falsificadas, extractos bancarios que mostraban grandes retiros, recibos de casino. El juego comenzó después del divorcio, dijo mi padre, con la voz hueca. Iba a devolverlo todo. ¿Con qué dinero, Tomás?, preguntó Javier. Has estado viviendo por encima de tus posibilidades durante años. Aparecieron más documentos en la pantalla, correos electrónicos entre mis padres discutiendo cómo acelerar los planes de herencia, consultas con médicos turbios sobre declarar incompetente al abuelo. Con cada revelación, me sentía físicamente enferma. Estos eran mis padres, las personas que me habían criado, conspirando para robarle al hombre que no nos había mostrado nada más que generosidad y amor. Basta, dije finalmente, levantándome. Lo entiendo. Hicieron cosas terribles. Pero, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Por qué arrastrarme a esto? El licenciado Serrano asintió como si hubiera estado esperando esta pregunta. Porque, señorita Morales, los últimos deseos de su abuelo se centran en usted. Cambió a un nuevo documento en la pantalla, el testamento del abuelo. Innovaciones morales, la totalidad del patrimonio, incluido el negocio familiar, se mantendrá en un fideicomiso, con Sofía Morales y Javier Mendoza como CEO fideicomisarios, leyó formalmente el licenciado Serrano. Jadeos llenaron la habitación. Mi madre emitió un sonido ahogado. Esto no puede ser legal,
protestó Ricardo. Joaquín no estaba en su sano juicio. Le aseguro que lo estaba, respondió tranquilamente el licenciado Serrano, como testificarán su médico, su abogado y 2 psiquiatras independientes si es necesario. CEO fideicomisarios, repetí, tratando de entender. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, Sophie, explicó Javier, que tú y yo dirigiremos la empresa juntos y administraremos el patrimonio. Recibirás un generoso salario, y las ganancias se utilizarán según las instrucciones de Joaquín. ¿Cuáles son?, preguntó mi padre, con un tono desesperado en su voz. El licenciado Serrano se ajustó las gafas. El 50% de todas las ganancias se reinvertirá en el negocio. El 25% se destinará a causas benéficas que Joaquín describió, principalmente educación artística y servicios para personas sin hogar. El 25% restante se distribuirá a los miembros de la familia que cumplan con ciertos requisitos. Requisitos, repitió mi madre débilmente. Rehabilitación, en su caso, Daniela, dijo el licenciado Serrano sin emoción. Devolución de todos los artículos robados, terapia y servicio comunitario. Para Tomás, tratamiento para la adicción al juego, reembolso de los fondos robados y formación profesional. Esto es absurdo, se levantó Ricardo, tirando de mi madre con él. No toleraremos esta manipulación desde la tumba. Impugnaremos el testamento. Son bienvenidos a intentarlo, dijo Javier con suavidad. Pero la evidencia irá al fiscal del distrito si lo hacen. Joaquín fue muy claro sobre esa disposición. El rostro de Ricardo se contorsionó de furia, pero permaneció en silencio. ¿Por qué el abuelo lo organizó de esta manera?, pregunté, todavía luchando por procesar todo. ¿Por qué no simplemente denunciarlos a la policía? Porque a pesar de todo, dijo Javier con delicadeza, amaba a su familia. Creía que la gente podía cambiar si se les daba la motivación y el apoyo adecuados. Este acuerdo les da a todos la oportunidad de enmendarse y reconstruir. Miré a mis padres, estos extraños que había conocido toda mi vida. ¿Tenía razón el abuelo? ¿Podrían cambiar? ¿Merecían la oportunidad? Hay algo más que deberías saber, Sofía, continuó Javier. ¿Esas compras anónimas de tus obras de arte durante los últimos 3 años? Ese era Joaquín. Estaba tan orgulloso de tu talento, de tu integridad. Dijo que eras la única que había heredado el verdadero espíritu Morales. Las lágrimas llenaron mis ojos. El abuelo había sido mi apoyo secreto todo el tiempo, creyendo en mí cuando incluso yo tenía dudas. No sé si puedo hacer esto, admití, mirando a mi familia fracturada. No soy una mujer de negocios. Soy una artista. Exactamente por eso Joaquín te eligió, dijo Javier. Ves la verdad y la belleza donde otros solo ven márgenes de beneficio. Confío en tu corazón. Aarón finalmente habló. Por lo que vale, Sophie, creo que el abuelo tomó la decisión correcta. Esta familia necesita sanar, no más división. Lilia asintió de acuerdo. Ayudaré en lo que pueda. Mis padres permanecieron en silencio, el peso de sus acciones expuestas aplastando cualquier objeción que pudieran haber hecho. Señorita Morales, dijo el licenciado Serrano, acepta las responsabilidades descritas en el testamento de su abuelo. Pensé en las palabras del abuelo en el vídeo, mi Sofía artística, que ve la verdad pero a veces le falta el coraje para decirla. Ya no más. Acepto, dije con firmeza, con una condición. ¿Y cuál es?, preguntó el licenciado Serrano. Me volví para enfrentar a mi familia directamente. Honestidad total a partir de este momento. No más secretos, no más planes. Si vamos a sanar a esta familia, comienza con la verdad. Por primera vez desde que llegó Javier, mi madre me miró a los ojos. Algo pasó entre nosotras, un pequeño reconocimiento de que las cosas habían salido terriblemente mal, y quizás, solo quizás, había un camino de regreso. La verdad, susurró, casi para sí misma. Ya no estoy segura de recordar qué es eso. Entonces es hora de redescubrirla, dije con más confianza de la que sentía. Juntos. Las siguientes horas fueron de las más difíciles de mi vida. Con la guía de Javier y el licenciado Serrano,
comenzamos el doloroso proceso de desenredar la red de mentiras y robos que había atrapado a nuestra familia. Mi madre y Ricardo inicialmente intentaron minimizar sus acciones, afirmando que solo habían tomado prestados artículos que sentían que eran legítimamente la herencia de Daniela de todos modos. Pero cuando se enfrentaron al inventario detallado que Javier produjo, completo con fotografías y valores de tasación, sus excusas se desmoronaron. Podemos devolver la mayoría de ellos, admitió finalmente mi madre, su fachada cuidadosamente mantenida resquebrajándose. Excepto un jarrón de plata de Taxco y el juego de servicio de plata. Esos se vendieron. ¿A quién?, preguntó Javier, tomando notas. Ricardo nombró a un anticuario de alta gama en la Ciudad de México, conocido por no hacer demasiadas preguntas sobre la procedencia. La confesión de mi padre fue aún más difícil de presenciar. El juego había comenzado pequeño después del divorcio, una forma de adormecer el dolor de perder tanto a su esposa como la mitad de sus activos, pero se había salido de control, llevándolo a medidas cada vez más desesperadas. Me convencí a mí mismo de que solo estaba tomando lo que debería haber sido mío de todos modos, dijo, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Papá siempre favoreció al lado de la familia de Daniela en los asuntos de negocios. Me dije que solo estaba igualando el marcador. Eso no es cierto, Tomás, interrumpió Javier. Joaquín te dio múltiples oportunidades para asumir un papel más importante en la empresa. ¿Las rechazaste? Porque no querías su caridad, explotó mi padre, años de resentimiento saliendo a la superficie. Quería ser visto como capaz, no como el fracasado de la familia que necesitaba la ayuda de papá. Así que en su lugar, te convertiste en el fracasado de la familia que le robó, dijo Lilia sin rodeos. Eso funcionó de maravilla. Brenda se había escabullido silenciosamente durante estas confesiones, murmurando algo sobre asuntos familiares y llamando a un taxi. Nadie intentó detenerla. Aarón, siempre el mediador, sugirió que tomáramos un descanso. Estamos todos agotados y emocionados. Quizás deberíamos continuar esto mañana. Hay una cosa más que debemos abordar hoy, dijo Javier con firmeza. Las pinturas. Mi cabeza se levantó de golpe. ¿Qué pinturas? Javier se volvió hacia mi madre. Daniela, ¿te gustaría explicarlo, o lo hago yo? El rostro de mi madre perdió todo color. No sé de qué estás hablando. Las pinturas desaparecidas de la primera exposición de Sofía en la galería, dijo Javier, su voz endureciéndose. 3 vendidas a compradores anónimos que nunca las recogieron. El dueño de la galería estaba bastante confundido cuando nunca fueron reclamadas. Un sentimiento frío se extendió por mi pecho. 3 de mis pinturas se habían vendido misteriosamente en mi primera pequeña exposición en una galería hace 2 años. Había estado extasiada, tomándolo como una validación de mi trabajo. La galería me había pagado, diciendo que los compradores deseaban permanecer en el anonimato pero que recogerían las obras más tarde. Nunca lo hicieron. Mamá, pregunté, formándose una terrible sospecha. ¿Compraste mis pinturas solo para hacerme pensar que había vendido algo? No fue así, protestó débilmente. ¿Mintiéndome? Haciéndome pensar que extraños valoraban mi trabajo cuando era solo la compra por lástima de mi madre. No quería que te rindieras, dijo, las lágrimas finalmente rompiendo su perfecta compostura. Estabas luchando tanto, y solo quería darte algo de esperanza. Incluso tu apoyo fue una manipulación, susurré, la traición cortando profundamente. ¿Hubo algo real en nuestra relación? La habitación quedó en silencio. Mi madre parecía más pequeña de alguna manera, su ropa cara y sus joyas incapaces de disfrazar la bancarrota moral que había debajo. Creo que hemos cubierto suficiente por hoy, dijo el licenciado Serrano con delicadeza. El personal ha preparado habitaciones para todos. Podemos volver a reunirnos por la mañana para discutir los próximos pasos prácticos. Mientras los demás salían, yo permanecí sentada, tratando de procesar las revelaciones del día. Javier se quedó atrás. Tu abuelo sabía que esto sería difícil, dijo después de un momento. Consideró muchos enfoques diferentes. ¿Por qué este elaborado plan?, pregunté. La muerte falsa, la investigación encubierta, las condiciones del testamento. ¿Por qué no simplemente enfrentarlos directamente?
Javier suspiró profundamente. Intentamos eso primero. Hace aproximadamente un año, Joaquín convocó una reunión familiar muy parecida a esta. Expuso algunas de sus sospechas, pidió explicaciones. Todos negaron todo, lo acusaron de volverse paranoico en su vejez. Así que tuvo que probarlo, me di cuenta. Sí. Y quería crear una estructura que forzara la rendición de cuentas sin dejar de preservar la familia que amaba. Joaquín era un hombre notable. Todavía no entiendo por qué me eligió a mí, admití. No estoy equipada para esto. Te eligió precisamente porque no eres como ellos, dijo Javier simplemente. Tú creas en lugar de tomar. Ves valor más allá del valor monetario. Y lo más importante, fuiste la única que lo visitó regularmente sin pedir nada. Pensé en mis visitas al abuelo, nuestras sesiones de pintura, nuestras largas charlas sobre arte y vida. Mientras mis padres habían estado conspirando para poner sus manos en su riqueza, yo simplemente había estado atesorando el tiempo con él, sin imaginar nunca que terminaría tan pronto o tan dramáticamente. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora tú decides, respondió Javier. La estructura está en su lugar, pero cuán estrictamente hacemos cumplir las condiciones depende en gran medida de ti como CEO fideicomisaria. Joaquín confió en tu juicio. ¿Y si no creo que merecen una segunda oportunidad? Javier pareció pensativo. Entonces la evidencia va a las autoridades, y la parte de los beneficios de la familia va a la caridad en su lugar. Siempre estuvo destinado a ser tu decisión, Sophie. Joaquín solo quería que tuvieras todos los hechos primero. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la hacienda que ahora era parcialmente mi responsabilidad. El jardín donde el abuelo me había enseñado a ver los colores sutiles en hojas aparentemente verdes. El camino hacia el lago donde habíamos lanzado piedras y hablado de sueños. El estudio donde descubrí por primera vez mi amor por la pintura. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Javier asintió. Tómate todo el tiempo que necesites. Yo me encargaré de las cosas aquí. Cuando me di la vuelta para irme, agregó, tu abuelo tenía un dicho, el dinero revela el carácter, no lo crea. Recuérdalo cuando tomes tu decisión. Asentí y subí a mi habitación de la infancia, mi mente arremolinándose con revelaciones y responsabilidades que nunca había pedido pero de las que no podía escapar. 6 meses después, estaba de pie en la recién renovada Galería de Arte en el primer piso de la sede de Innovaciones Morales en el centro de Monterrey. Lo que una vez fue un área de recepción corporativa aburrida, ahora exhibía artistas emergentes, con una sección especial dedicada a obras creadas por residentes del refugio para personas sin hogar que el abuelo había apoyado. La iluminación es perfecta, comentó Javier, viniendo a pararse a mi lado. A Joaquín le habría encantado este espacio. Asentí, sintiendo la presencia del abuelo fuertemente hoy. Es difícil creer cuánto ha cambiado en medio año. Y realmente lo era. Después de esa fatídica lectura del testamento, me tomé 2 semanas para mí, recorriendo la Huasteca potosina y pensando profundamente en qué tipo de legado quería construir sobre la base del abuelo. Al final, había elegido la reconciliación con condiciones. A mis padres se les dio la oportunidad de enmendarse, pero con una estricta supervisión y consecuencias reales. Mi madre y Ricardo habían amenazado inicialmente con acciones legales, pero se echaron atrás cuando se enfrentaron a la montaña de evidencia. 3 meses de terapia intensiva habían revelado problemas derivados de la propia pobreza e inseguridad infantil de mi madre, manifestándose como una necesidad insaciable de estatus y posesiones. No era una excusa, pero al menos era una explicación. Había devuelto los artículos robados, pagado la restitución por los vendidos, y ahora estaba sorprendentemente prosperando en su servicio comunitario ordenado por la corte en un programa de artes para niños desfavorecidos. Algo sobre enseñar a los niños a ver la belleza en lugares inesperados había despertado una parte de ella que nunca había visto antes. El viaje de mi padre fue más difícil. Había recaído una vez, apostando su asignación mensual en un fin de semana de autodestrucción. Pero en lugar de ocultarlo, me había llamado directamente, confesando y pidiendo ayuda. Ahora, con 4 meses de sobriedad, estaba reconstruyendo lentamente su vida, trabajando como consultor de ventas para la empresa de un amigo y asistiendo a reuniones de apoyo diarias.
Los informes trimestrales están listos para su revisión, dijo Javier, trayéndome de vuelta al presente. El fideicomiso está funcionando por encima de las proyecciones. Eso es bueno, dije, todavía a veces sorprendida por mi nuevo papel como CEO fideicomisaria. Había mantenido mi estudio en Monterrey y todavía pintaba regularmente, pero 3 días a la semana ahora estaban dedicados a aprender el negocio de Javier e implementar las iniciativas comunitarias que el abuelo había delineado. Y hemos tenido una solicitud de fondos familiares que necesita tu aprobación, agregó Javier, una leve sonrisa jugando en sus labios. ¿De quién?, pregunté, curiosa. Aarón había rechazado su parte, diciendo que le iba bien por su cuenta. Lilia había usado la suya para terminar su programa de doctorado. Mis padres todavía estaban en el periodo de prueba. De tu madre. Quiere iniciar un programa de terapia artística en el centro comunitario. Presentó un plan de negocios completo, proyecciones presupuestarias, todo según las reglas. Sentí una compleja mezcla de emociones, sorpresa, escepticismo, pero también un destello de esperanza. ¿Crees que es genuino?, pregunté. Javier se había convertido no solo en un socio de negocios, sino en un amigo y consejero de confianza durante estos meses. Creo que vale la pena averiguarlo, respondió pensativamente. La gente puede cambiar cuando se les da la motivación y la estructura adecuadas. Joaquín creyó eso hasta el final. La recepción de inauguración comenzaría en 1 hora. Mi primera gran iniciativa como CEO fideicomisaria del Patrimonio Morales, un compromiso público de apoyar las artes y devolver a la comunidad que había moldeado los valores de mi abuelo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de mi madre, en camino. Llevo galletas caseras para los niños del refugio. Orgullosa de ti hoy. Palabras simples que habrían parecido imposibles hace 6 meses. Sabes, le dije a Javier mientras hacíamos un último recorrido por la galería, cuando me detuviste en esa gasolinera, pensé que estabas loco. Pero estabas tratando de protegerme de entrar en una emboscada familiar sin saber la verdad. A Joaquín le preocupaba que intentaran manipularte antes de la lectura del testamento, explicó Javier. Quería que estuvieras preparada. Nunca imaginé que el abuelo pudiera ser tan estratégico, admití. Siempre pareció tan directo. Era directo sobre lo que importaba, corrigió Javier. Valores, integridad, amor. La estrategia era solo para proteger esas cosas cuando estaban amenazadas. Me detuve ante una pintura que había completado recientemente, un retrato del abuelo en su jardín, con el rostro vuelto hacia el sol, pacífico y sabio. Colgaría permanentemente en la entrada de la galería. La mayor herencia que dejó no fue el dinero o el negocio, dije en voz baja. Fue la lección de que la verdadera riqueza proviene de crear en lugar de tomar, de sanar en lugar de herir. Javier asintió. Por eso te eligió como portadora de su legado. Entendiste lo que realmente le importaba. A medida que los invitados comenzaron a llegar para la inauguración, saludé a cada uno personalmente, incluidos los miembros de mi familia que se recuperaban lentamente. Los residentes del refugio para personas sin hogar, cuyas obras de arte estábamos presentando, se pararon orgullosos junto a sus creaciones. Javier se movía por la sala con un encanto sorprendente para un hombre anteriormente muerto. Más tarde, mientras me preparaba para dar mis palabras de apertura, pensé en el viaje desde esa advertencia en la gasolinera hasta este momento de posibilidad y renovación. El abuelo había visto la verdad de las fracturas de nuestra familia, y en lugar de rendirse, había diseñado un camino hacia la curación que exigía responsabilidad al tiempo que ofrecía redención. La verdadera herencia no era lo que recibimos, sino lo que hicimos con ella. No la riqueza en sí, sino la sabiduría para usarla bien. No el poder de controlar a otros, sino la fuerza para ayudarlos a cambiar. Subí al micrófono, mirando a la multitud reunida de familiares, amigos, artistas y miembros de la comunidad. Mi abuelo, Joaquín Morales, creía que toda persona tiene la capacidad tanto para la destrucción como para la creación, comencé. Creía que cuando enfrentamos nuestras verdades más oscuras con honestidad, encontramos la luz para transformarlas. Esta galería está dedicada a esa transformación, a la belleza que puede surgir de lo roto cuando elegimos crear en lugar de destruir. Vi a mi madre secándose los ojos en la primera fila, a mi padre de pie torpemente pero atentamente a su lado.
No perfectos, no completamente curados, pero intentándolo. A veces, eso es lo mejor que cualquiera de nosotros puede hacer. Antes de que exploren la galería esta noche, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué advertencias han ignorado en su vida que luego resultaron ser valiosas? ¿Qué verdades están evitando que en realidad podrían liberarlos si las abrazaran? Compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó con ustedes, por favor denle a me gusta, suscríbanse y compártanla con alguien que pueda necesitar escucharla hoy. Gracias a todos por ser parte de este viaje de verdad y transformación. Mientras los aplausos llenaban la sala, sentí la presencia del abuelo más fuerte que nunca. Su regalo final no había sido la herencia ni siquiera la verdad sobre mi familia. Había sido el coraje para enfrentar esa verdad y usarla no para la venganza, sino para la curación. Para ver a las personas no solo como eran, sino como podrían ser. Para ofrecer segundas oportunidades mientras se exigía responsabilidad. Algunas advertencias vienen en paquetes inusuales de mensajeros inesperados. La sabiduría radica en reconocer cuándo prestarles atención, cuándo mirar más profundo y cuándo usar lo que descubrimos para construir algo mejor que lo que había antes.